Muy buen día, señoras y señores. Espero que estén súper bien. Hoy día, continuando con el tema de las carreras que imparte el DUOC sede San Bernardo, vamos a conversar con Tamara Fernández. Ella es la directora de carrera de la Escuela de Construcción con la especialidad en prevención de riesgos. ¿Cómo estás tú, Tamara? Tanto tiempo, buen día. Gracias por recibirnos. Hola Miriam, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Qué bueno. Eh, ¿Cómo te ha tratado la pandemia después de tanto tiempo que no nos hemos visto? la verdad es que bien, bastante ¿Ya? bien. Bueno, yo he estado trabajando, salvo cuando nos han enviado cuarentena, pero el resto hemos estado acá en sede. Pero la verdad es que bien, mi hija también ha estado bien, no hemos sufrido mayores complicaciones por el Ah, tema de ya. la pandemia. Qué bueno, qué bueno. Oye, Tamara, a ver, vamos a ver, tú eres directora de carrera de la Escuela de Construcción con especialidad en prevención de riesgo. Cuéntame rápidamente qué es un prevencionista de riesgo, qué hace, porque cada vez más escuchamos hablar de ellos. Exactamente. Bueno, a grandes rasgos, el prevencionista de riesgos es el encargado de velar por el cumplimiento de toda la legislación asociada a la seguridad y salud ocupacional. ¿Ya? Básicamente es el que está encargado de hacer que se cumpla todo lo relacionado a la ley 16.744, Código del Trabajo y otros decretos que son base para la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en un lugar de trabajo independiente del rubro. Ya. E A grandes independiente. rasgos, eso es un experto en prevención de riesgos. Que para poder una persona dedicarse a esto, en el fondo tiene que estudiar en una institución como BOCUSEC y a posterioridad, una vez terminando la carrera, tiene que sacar u obtener un registro CEREMI. ¿Qué significa esto? Que la CEREMI de salud entrega una resolución sanitaria que a ti te permite ejercer la profesión. Ya. Oye, pero a ver, vamos por parte. El, el prevencionista de riesgo, dices tú, que ve todo lo que tenga que ver con la salud y el bienestar de los trabajadores, pero también tiene que ver con, por ejemplo, si es una empresa que recibe gente, como por ejemplo un canal de televisión. Exacto. Lo que pasa es que todo esto está dividido y subdividido en la empresa principal, que en este caso sería como el canal de televisión, que debe tener todas las medidas de seguridad para prevenir, como decía, accidentes y enfermedades profesionales. ¿Y qué significa eso? Que al tener yo todas estas medidas de seguridad, significa que cualquier persona que ingrese al espacio, por ejemplo, en este caso el canal, tiene la certeza y la seguridad de que no se va a accidentar o no se va a enfermar. Entonces, y esto se divide también en varias partes. Por ejemplo, por lo general la gente trabaja o las empresas trabajan con eh, empresas a contrata o subcontratos, que en el fondo yo contrato un servicio, por ejemplo, a la persona que viene a arreglar el aire acondicionado Mm. o la persona de las cámaras, no sé, estoy inventando. Y ellos, a su vez, también tienen que tener todas las medidas de seguridad y un experto en prevención de riesgos para las labores, porque yo como canal de televisión principal, yo le voy a decir, ya, perfecto, usted puede ingresar, pero me tiene que entregar toda esta documentación, que los trabajadores tengan contrato de trabajo, que los trabajadores tengan su obligación de informar riesgos laborales, que tengan su reglamento interno y todas las medidas de seguridad impuestas por la empresa. Entonces ahí yo digo, ok, usted tiene toda la documentación, perfecto. Ahora, esto es lo que usted debe cumplir si está dentro de mi instalación, que es los riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esa información, en el fondo, se hace el cruce y se da la certeza, bueno, siempre pueden pasar cosas, pero en el fondo se disminuye la probabilidad de que las personas puedan tener un accidente laboral. Claro, ahora tú me explicas, por ejemplo, de personas subcontratadas que puedan entrar a un recinto X y que puedan ser, por ejemplo, los que arreglan el aire acondicionado, o que gente que esté pintando, etcétera. Pero yo pienso, por ejemplo, en un mall.
donde recibe mucho cliente, es personas que no van a entrar con decir, a ver, yo tengo todas estas actividades, todo listo, todo preparado, entro con casco, no, uno va y Sí. compra en el mall, entonces va o pasea, etcétera, o en un restaurante. El prevencionista de riesgo debería estar en todo lugar donde hay un ser humano o más de un ser humano, ya sea trabajando, visitando, etcétera, por ejemplo en un parque. Claro, mira, lo que pasa es que ahí se hacen dos diferencias, que el experto en prevención de riesgos está para prevenir las enfermedades y, como decía, accidentes de los trabajadores de la empresa, ¿ya? Ya, ya. Ahora bien, cuando uno recibe terceras personas, que en este caso pueden ser clientes o personas externas a la organización, Sí. yo igual tengo que tener, y lo que me indica la ley, que la infraestructura donde yo estoy trabajando cumpla con todas las medidas de seguridad. Por ejemplo, cantidad de baños, lavamanos, que no sé, no haya un hoyo en medio del pasillo, por ejemplo, que la luminaria esté bien puesta, que no haya mucha polución, por ejemplo, no sé, los malls por lo general están arreglando, están constantemente, lo que me indica el que yo tengo que tener cerrado, porque en el fondo el cliente, si bien es cierto, no es ¿cómo se dice? Mi trabajador directo, sí, de cierta manera es indirecto. Por lo tanto, yo tengo que decir, okay, yo como responsabilidad social empresarial, que se llama eso, yo como persona responsable, tengo que velar todo lo que es ambiental. Para eso nosotros trabajamos con la parte de sistema de gestión ambiental, por ejemplo. Entonces, todo lo que yo haga tengo que tratar de disminuir para que afecte lo menos posible, porque el sistema de gestión me dice que no solamente yo tengo que ocuparme de mis trabajadores, sino que también del entorno que me rodea para que no sufran alguna enfermedad o algún accidente a raíz de mis trabajos. Sí, pues porque algo que llama la atención generalmente es, por ejemplo, el tema de la señalética, ¿no? Que los pasillos no estén obstruidos, etcétera. Pasa mucho, por ejemplo, en un supermercado, cuando ahora que ya tenemos una apertura mayor y nos acordamos de cómo éramos en un supermercado hace unos 2, 3 años, ¿no? De repente están llenos, repletos, y están los reponedores, hay unos armatostes con cajas y cosas, que de repente dejan de hacer que fluya el movimiento, ¿no? Y pueden provocarse accidentes, etcétera, etcétera. Todo esto, estas preguntas son para saber más o menos a qué se dedica un prevencionista de riesgo. Claro. Bueno, lo que indica la ley, en este caso el Decreto Supremo 594 y a su vez la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, es que mínimo debe haber para circulación y sobre todo evacuación 1,5 metros de distancia. Entonces, cuando pasa eso, hay que poner los palets al medio y todo eso, en el fondo lo que se está haciendo es incumpliendo. Muchas veces es momentáneo, pero otras veces es porque a lo mejor no tienen dónde dejarlo. Entonces, es ahí donde está la labor del prevencionista de hacer los recorridos, de estar vigilando, de estar, oye, recuerda que, y estamos constantemente capacitando, recuerda que la ley dice que tenemos que dejar un margen porque son pasillos de evacuación. Recuerda que no debes bloquear la puerta de emergencia o la salida de emergencia porque si hay un sismo, un incendio o lo que sea, las personas no van a poder evacuar. Por ejemplo, el bloqueo de la, como decíamos, el bloqueo de la salida, muchas veces la cantidad de personas, eso también es súper importante, si bien hoy estamos trabajando con aforos por este tema del COVID, tampoco, o sea, siempre cuando un prevencionista está a cargo, sea en un concierto, por ejemplo, en la televisión, en un supermercado, donde sea, hay que considerar la cantidad de personas flotantes o público flotante que yo tengo para efectos de la evacuación, de cuántas salidas de emergencia debo tener, cuántos extintores, cada cuántos metros, cuántas redes húmedas, cuántas redes secas, etcétera, etcétera. Y bueno, dentro de eso también hablamos de la señalética, que en el fondo nosotros también tenemos que velar que si yo pongo un extintor en esta zona, tengo que velar de que cualquier persona pueda visualizarla, sea público estable o público flotante. Entonces, está el extintor o la misma salida de emergencia y eso es lo que dice la ley, que las señaléticas tienen que ser visibles para que cualquier persona pueda identificarla
por ejemplo, en el caso de una salida de emergencia, que sea capaz de seguir la señalética hasta llegar al punto de salida, por Ya, ejemplo. claro, Y bueno, uno a veces hace el ejercicio, yo lo hago de repente, voy y sigo, y digo, oh no, aquí hay algo mal porque no se permite como una fluidez para yo llegar al punto de salida. Pero en el fondo esa es la labor del experto en prevención, que tiene que hacer todo de tal manera que cualquier persona pueda interpretarlo para su propia seguridad. Porque si bien nosotros supervisamos y asesoramos, como dirían por ahí, no somos como los padres de los trabajadores o de las personas. Entonces, pero mi trabajo tiene que quedar de tal manera de que cualquier persona pueda, en este caso, interpretarlo. Y ahora con el tema del COVID, claro, nuestro rol ha sido fundamental porque nosotros hemos tenido que hacer la implementación de todos los protocolos, los protocolos para recibir público, para nuestros propios trabajadores, el tema de la sanitización, el uso, en este caso, del elemento de protección personal, que es la mascarilla. Hoy, para nosotros siempre va a ser el último elemento que vamos a utilizar, porque lo que nos dice la ley a nosotros, lo que nosotros hacemos es que disminuimos los riesgos al mínimo posible para que el riesgo residual sea trabajado con un elemento de protección personal. En el caso del COVID es un poco más complejo, solamente lavado de manos, distanciamiento y la mascarilla, que está científicamente comprobado de que disminuye mucho el riesgo de contagio, si está bien puesta. por supuesto, si está bien puesta. Si la tengo acá, no, ya dejó de funcionar, o si me la pongo acá, también dejó de funcionar. Claro, obvio. Entonces tiene que ser a esta distancia. Ya, perfecto. Oye, a ver, vamos entonces ahora a la carrera misma. Cuéntame cuántos semestres dura. También tienen la opción de salir a los 2 años y medio. Cuéntanos un poquito sobre la carrera misma. La carrera son 8 semestres. La carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgos, que es la que tenemos en la sede de San Bernardo, son 8 semestres, de los cuales 7 son de teoría, prácticas y todo lo que es ramos de carrera. Y el 8º semestre hablamos de el portafolio de título o trabajo de título, que en el fondo un semestre los alumnos trabajan en proyecto y hacen su práctica profesional. Por lo tanto, el 8º semestre es para efectos de la titulación. ¿Ya? Los semestres anteriores, como decía yo, son 7. Cuando el alumno completa los 4 primeros semestres o 2 primeros años, en Duoc UC damos la alternativa o el chance de que al 5º semestre el estudiante pueda hacer salida intermedia. ¿Qué significa salida intermedia? Que estudiando su ingeniería puede activar en este 5º semestre para poder titularse de técnico. Este trabajo de título que tienen en el 8º semestre se activa al 5º semestre para el trabajo de título de técnico, que sería el portafolio. ¿Qué permite esto? Que el alumno a los 2 años de haber estudiado 2 años y medio pueda tener un título, que eso es súper importante, mientras continúe estudiando, o puede quedarse solamente con el título de técnico y retomar a posterioridad. ¿Cuál es la gracia que tiene esto? De que se convalidan los 4 primeros semestres estudiados para, digamos, posteriormente, si el alumno se queda en el técnico, después se le convalida a la ingeniería y no tiene que partir de cero, no tiene que partir desde el primer semestre, sino que tiene el beneficio de que se convalidan, como decían, los 4 primeros semestres porque tenemos como un plan común, que sería de ingeniería y técnico los 2 primeros años. Luego, en el 5º semestre, puede estudiar el portafolio de títulos de técnico, más la práctica de técnico, que no es lo mismo que el de ingeniería, ojo, porque los perfiles de ingreso son distintos. Y además, tomar sus ramos de ingeniería propiamente tal. Ya a partir del 5º semestre, tomamos exclusivamente de ingeniería, en este caso, que consta de recursos humanos, sistema de gestión ambiental, sistema de gestión integrado, sistema de gestión de calidad, finanzas para la evaluación de proyectos, tenemos en los ramos como continuidad en desastre,
continuidad operacional para desastres. Y eso es una característica que tiene la carrera de prevención en Duoc UC, porque este año la ONEMI, en conjunto con el Ministerio, sacaron una nueva normativa donde habla de la continuidad operacional ante desastres, dado los incendios, todas las catástrofes que habitualmente no resultan acá, hoy están normando de que tiene que haber un plan para continuidad operacional. Y nosotros hasta el momento somos la única carrera o institución que lo tiene ya integrado en su malla curricular. Y hemos trabajado en conjunto con el gobierno para implementarlo y ir mejorando nuestros planes. Por lo tanto, eso le da un plus diferente respecto a otras instituciones. Como decía, también en el área, después ya a partir del quinto semestre tenemos la parte donde hablábamos de gestión de equipos de trabajo, se habla de, como decía, de recursos humanos, y finalmente, ya a partir del quinto semestre en adelante, los alumnos son capaces de gestionar un proyecto evaluando el todo, ¿ya? A diferencia, o no diferencia, pero el perfil, por ejemplo, del técnico es un poco más de gestión de terreno, de prevenir, de aplicar ley. El ingeniero es capaz de presentar un proyecto y de liderar un departamento de prevención de riesgo, según lo que indica la ley, en este caso el decreto 40. El decreto supremo 40 habla de que para poder dirigir un departamento de prevención de riesgos se debe ser un ingeniero, ¿ya? Bueno, y va a depender de la cantidad de personas, pero ahí regula quién se tiene que hacer cargo del departamento de prevención de riesgos. Ya, ahora, a ver, dime, ¿qué sistema laboral existe? Hoy día pueden un prevencionista de riesgo formar parte, por ejemplo, como tú decías, como de un departamento de riesgo, me imagino que en empresas grandes. Si no, a lo mejor las empresas con medianas o pequeñas tienen a uno, y a lo mejor hay algunas que no tienen a ninguno y que lo tienen solamente de llamado, y que les, no sé, cada X cantidad de meses los llaman para que revisen, que vean que está todo bien, etcétera, etcétera. Cuéntame un poquito cuál es el tipo de empleabilidad que tienen. Bueno, la empleabilidad en el área de prevención de riesgos es bastante elevada porque se subdivide en esto que tú dices, que a lo mejor de contrato a plazo o de planta de un departamento de prevención de riesgos estamos sobre el 75-80% de empleabilidad, pero existe la empleabilidad un poco más informal, que en el fondo son estas asesorías. Si bien esto lo regula el decreto 40 y también el decreto supremo 67 porque todo va a depender de la cotización que tengan. Explico qué es una cotización. Toda empresa que tenga desde un trabajador, es decir, puede ser una empresa individual o por boleta, por contrato, lo que sea, desde un trabajador hasta infinito, debe cotizar por el seguro de accidentes, contra accidentes y enfermedades profesionales, que en este caso es la ley 16.744. Debe, ¿ya? ¿De qué va a depender cuántas horas debe trabajar un experto en prevención de riesgos? De la cotización que pagan, que en este caso sería que depende del rubro, porque de la cotización adicional, si tienen mucha accidentabilidad, entre más accidentabilidad y enfermedades tengan, más alta es la cotización. ¿Y qué significa esto? Que el empleador por cada trabajador tiene que pagar mucho más para poder tener este seguro. Y todo eso va influyendo para saber cuánto rato o qué tipo de experto tiene que tener y cuánto rato. Según lo que indica la normativa, si son más de 50 trabajadores, se debe conformar un departamento de prevención de riesgos. Hacia abajo no es necesario, pero sí debe contar con la asesoría de un experto en prevención de riesgos. Y en eso, como tú decías, Miriam, el tema de documentación, espacios de trabajo, etcétera, etcétera. De hecho, esto ha ido cambiando, no sé si tú estás al tanto de este tema de las boletas, que de un tiempo a esta parte el porcentaje de las boletas a honorario aumentó. ¿Por qué?
porque se dieron cuenta en el gobierno en general que las personas que daban boletas no estaban aseguradas contra accidentes del trabajo, y la ley lo indica. Entonces hoy, cuando se hace la devolución de impuestos, la persona que boletea paga el seguro contra accidentes y enfermedades profesionales y queda automáticamente adherido al ISL, que en este caso es el Instituto de Salud Laboral del Gobierno. Que yo puedo optar, por ejemplo, como persona, decir, ¿sabes qué? Yo quiero estar en la ACH, o en la Asociación Chilena de Seguridad, yo quiero estar en la Mutual de Seguridad, yo quiero estar en el IST, que son las mutualidades que trabajan. Pero todos tenemos el mismo derecho a, que es lo que nos indica la ley, a atención médica por accidente del trabajo o enfermedad profesional, medicamentos, operación, por ejemplo, si hubiera un accidente donde se quiebra la dentadura, todo lo que es la reconstrucción, o sea, y, ¿cómo se llama esto? La rehabilitación. Todos, desde una persona que trabaja legalmente imponiendo hasta la cantidad de trabajadores que sea. Entonces, hoy día la ley ha ido jugando a favor de las personas, porque finalmente acá son las personas las importantes, y en el fondo ahora, una vez al año, en las cotizaciones, cuando se devuelven los impuestos, se descuenta un porcentaje que va directamente para esto, porque hay personas que trabajan de manera individual, con contrato a boletas, y andan para allá, para acá, para allá, para acá, y se cayeron de la mano, y se tenían que ir al hospital, y tal vez no tenían mucha cobertura. Hoy, con la nueva ley, sí tienen la cobertura. Por eso invito a las personas que trabajan en este sistema que se asesoren, que pregunten, porque sí tienen la cobertura. Y eso está, como decía, está normado. Ya, perfecto. Oye, sí, pues me entra una duda, por ejemplo, hay una persona que sufre un accidente que no fue en su casa, ni fue, a lo mejor fue de trayecto, pero suponte que hay alguien que sufre un accidente dentro de un restaurante, por ejemplo. ¿También estaría cubierto por eso? Un cliente, me refiero a una persona que fue a almorzar y sufrió un accidente porque se dobló la pata y cayó. Ya, bueno, es que eso va a depender, porque aquí viene como la parte de la ley. Por ejemplo, sí, si la empresa en la cual él trabaja no tiene un casino donde almorzar y ellos tienen que obligadamente salir de las instalaciones, claro, se considera como parte de la jornada laboral. Ya. Ahora bien, si la empresa donde trabaja cuenta con todos los servicios de alimentación y aún así él quiso salir, podría ser cuestionado, pero igual está dentro de su horario, dentro de su jornada laboral. Ya, perfecto. Ya. Y va a depender también del tema contractual, porque, por ejemplo, si se cae el sábado, no rige. Claro, y no tenía que trabajar, obvio, no rige, obvio. Obvio que sí. Ahora, con el tema del teletrabajo, ahora, sí se está considerando la casa como parte como una extensión de la empresa, por decirlo de alguna manera. Del lugar de trabajo, claro. Claro, ahí la cosa se tornó un poco como compleja, ¿no? Porque, a ver, si yo me caigo porque me tropecé, porque tenía un cable mal puesto, no sé, con esto del teletrabajo, con esto de los Zoom, con esto, ya, el cable del computador me quedó mal puesto, yo fui y caminando me tropecé, me caí, me quebré una pata. ¿Hasta dónde es un accidente laboral y hasta dónde fue una irresponsabilidad mía de no haber tenido? A ver, cuéntame un poco cómo hicieron el tema con el teletrabajo, esto de ver que la silla fuera buena, la que está usando, el lugar de trabajo donde implementó la persona su escritorio, digamos. ¿Cómo lo hicieron? Porque ahí fue bien complejo. Porque en el fondo estaba un poco en el aire, como nosotros habitualmente no teníamos la costumbre de hacer teletrabajo, hablo en Chile, se sacaron normativas y resoluciones a medida que la pandemia va avanzando, porque en el fondo nos pilló a todos así como... Y bueno, dentro de lo que más se reforzó fue el artículo 184 del Código del Trabajo, que habla de que el empleador tiene que mantener todas las condiciones de seguridad para que la persona no se accidente ni se enferme. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en mi escritorio y me tuve que adaptar, porque en el fondo a lo mejor yo estoy en una mesa y no tengo mucho espacio, qué sé yo, y hay un cable y yo me caigo al pararme porque iba a ir al baño,
se consideró, o sea, se considera accidente laboral, y de hecho las nuevas modificaciones legales en el fondo decían que el empleador tenía que hacer estudios de puesto de trabajo si era necesario, adaptar los puestos de trabajo en la casa para que pudieran trabajar. Entonces muchas empresas lo hicieron, incluso daban bonos para financiar un poco el internet y otras cosas para esto. Ahora, sí hay cosas que quedan ahí como un poco, ¿cómo se dice? Un poco como claro, sí, por ejemplo, salí del baño, de la ducha, no sé, yo vivo en un segundo piso. Salí de la ducha, qué sé yo, me he visto, voy bajando la escalera para ir a sentarme en mi puesto de trabajo y me caigo. ¿Qué se considera? ¿Laboral, trayecto o nada? Claro. Entonces, queda un poco al margen, pero en estricto rigor, por ejemplo, de hecho ese caso pasó en Alemania y el tribunal decidió que, claro, como era el trayecto, porque desde su pieza hasta el puesto de trabajo, claro, se cayó, finalmente tuvieron que... Es como si hubiera salido a tomar la micro. Exacto. Justamente, es ese tema del trayecto. Lo otro que subió mucho durante en lo que es accidentabilidad, fueron las quemaduras por café, por cocina. Entonces, ahí se abre como un mundo, pero el Estado, en este caso, la Dirección del Trabajo, están gestionando, y yo sé que Duoc UC está trabajando con ellos, en este caso la Escuela de Construcción, el subdirector del área, están trabajando para generar un manual y nuevas normativas para implementar todo este tema del teletrabajo, porque al parecer llegó para quedarse, entonces vamos a tener esta modalidad híbrida, de repente presencial, en teletrabajo. Entonces lo que está haciendo en este caso los ministerios es que están normando para ver hasta qué punto es común y qué punto es laboral cuando uno sobre todo está en la casa. Exacto, sí, queda mucho a criterio. Oye, rápidamente porque se nos acabó el tiempo, cuéntame, ¿cuántas personas ustedes reciben todos los años y si hay vacantes todavía? Bueno, a nosotros nos quedan las últimas vacantes de este año. Nosotros estamos habilitando solo una sección por año porque estamos haciendo un trabajo mucho más acotado con los expertos en prevención que vienen acá a trabajar. Todavía nos quedan un par de cupos para que vengan a matricularse. Es una carrera muy entretenida, tiene mucha parte práctica, tenemos salidas a terreno obligatorias, al menos una vez al año tenemos laboratorios donde las personas, los estudiantes van a conocer los equipos, los instrumentos con los que nosotros medimos ruido, por ejemplo, agentes químicos, radiación. Nosotros tenemos un tremendo laboratorio acá, tenemos laboratorio de ergonomía, que lo hicimos en conjunto con una empresa que en este caso es Digitador. Entonces, tenemos un montón de actividades prácticas, van a aprender mucho, tenemos docentes de excelencia acá, que además trabajan en la industria, por lo tanto están constantemente renovando la información y los mantienen al día a todos, y lo más importante de todo es que se van a entretener mucho. Y es una carrera con un rol súper social, es una carrera con un rol social, porque en el fondo yo me tengo que ocupar de las personas, de dónde trabajan, de cómo trabajan, para mejorar la calidad de vida, porque si yo mejoro la calidad de vida en el trabajo y prevengo los accidentes, automáticamente voy a mejorar su calidad de vida en su entorno. Sí, pues, obviamente que sí. Tamara Fernández, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Ella es la directora de carrera de la Escuela de Construcción con la especialidad en prevención de riesgos. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, Miriam. Un abrazo, nos estaremos viendo pronto. Sí, pues de todas maneras, muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros. Yo creo que les ha servido un poco saber de qué se trata un prevencionista de riesgo, sobre todo para decirle o para los muchachos que nos están viendo y que están por ya decidir qué carrera continuar. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue En Tiempos de Coronavirus.